Cuando yo entro a trabajar a inicios de los 90, me dicen, bueno, ponte en contacto con los acreedores. Y yo, bueno, pero ¿quién son los acreedores? Bueno, entonces veo unos contratos y veo un banco canadiense. Y por ahí consigo el teléfono de este banco canadiense. Entonces, bueno, agarré mi teléfono ahí en el Ministerio de Economía, llamé y le dije, oye, estoy llamando lo del Perú, quisiera ver. Me dice, ¿Perú? ¿Dónde queda el Perú? Entonces yo le digo, bueno, somos en el Ministerio de Economía y Finanzas y queremos ver de arreglar la deuda. Me dice, ¿arreglar la deuda? Primero me tienen que pagar, me dice, lo que me deben como comisiones de agencia, así se llaman, que es una cantidad relativamente baja frente al crédito, no es ni el 1% del crédito. Hace 8 años no me pagan, me dice. Primero páguenme las comisiones de agencia y luego hablamos y ¡pam! Me colgó el teléfono. Así Entonces, está. así estábamos de aislados, así es. Pero hoy día tenemos 70.000 millones de dólares, el equivalente en reservas internacionales que administra el Banco Central. No son dineros del Tesoro Público, son Ah, administración. sí. ¿Por qué? Justamente por lo que yo digo, es el dinero de reserva en el caso que hay una crisis mundial y qué sé yo, tenemos Claro. con qué mantenernos integrados al mundo. Cuando nosotros entramos, las reservas eran menos 800 millones de Un dólares, negativo. eran negativas, Wow. así es. Nosotros debíamos más dinero del que nosotros podíamos tener como joyas de la abuela. Wow. Entonces fue una cosa realmente asombrosa. Ahora, la economía peruana era la quinta parte de lo que es hoy día. O sea, Wow. Sí. los últimos 30 años el potencial de la economía ha crecido, se han desarrollado industrias, la agroexportación, bueno, la minería. Hay muchísimas actividades económicas en las cuales vamos bastante exitosos. Pero cuando yo entré a trabajar al ministerio, nadie sabía nada del Perú. O sea, el gobierno anterior, Alan García I lo llamo yo, En este episodio nos acompañó Jaime Pinto, un destacado abogado peruano que participó en el proceso de negociación de la deuda externa del Perú. Eh, Actualmente el BCR comenta que tenemos más de 70.000 millones de dólares en este 2024. Hace 30 años eso no era así. Nuestras reservas eran negativas. Y hubo un proceso de cambio en nuestro país donde Jaime participó en este comité de negociación de la deuda externa. Y en este episodio nos cuenta sus experiencias, sus reflexiones sobre el Perú, sobre el futuro, pero sobre todo algo que toda persona debería escuchar, ¿no? Que son historias que inspiran, que motivan y como siempre actúan en base a valores. Así que espero que les guste la entrevista y como siempre no duden en comentarnos. Nos vemos. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a nuestro pequeño espacio. no, encantado de estar contigo. Muchas gracias por la invitación, Jimmy. Cuéntanos un poco sobre ti, dónde estudiaste, cuáles fueron tus inicios en el mundo profesional, en un Perú totalmente diferente al que estamos ahora, ¿no? Totalmente, era otra realidad. El Perú no estaba en el mapa en esa época. Yo estudié en la Universidad Católica, estudié Derecho, y después, y mientras yo estudiaba, practicaba, como muchos jóvenes hacen hoy en día. Entonces, prácticamente los 4 años de formación en la universidad en Pando. Mm, En Pando la infraestructura era completamente distinta. Hoy día pues hay unos edificios muy bonitos. claro. En la época que yo estudié eran más bien casetas, un Wow. poco temporales porque la universidad se acaba de mudar del centro de Lima a esta zona que hoy día pues como digo es muy linda en términos de infraestructura, jardines. Y cuando terminé de estudiar Derecho, seguí trabajando y ya me estaba vinculando en realidad en ese entonces con una compañía que ha crecido mucho, se ha consolidado, que es Apoyo. Entonces, Es Felipe Ortiz de Ceballos. con Felipe trabajé varios años y fue una cosa muy agradable porque si bien yo estaba trabajando en un estudio de abogados, más bien por el lado tradicional y típico del ejercicio del derecho profesional, Claro. trabajar en Apoyo, que estaba recién naciendo como un grupo empresarial, fue una cosa muy interesante porque, eh, digamos, Felipe redactaba Perú Económico, que era una revista de mucho prestigio, digamos, poniendo un poco en contexto.
a fines de los 80 estábamos saliendo del gobierno militar. Claro. Entonces había muy poca calidad de información. Y los empresarios para desarrollar sus negocios necesitan un poco tener un horizonte, cómo va la inflación, en fin. Entonces eso hizo que Felipe descubrió esa necesidad de información para el sector empresarial y sacó esta prestigiosa revista que se llamaba Semana Económica. Y al poco tiempo sacó unas reuniones presenciales que se llamaban Servicio de Asesoría Empresarial, en donde reunía SAE, reunía a los principales ejecutivos y les daba información sobre el sector laboral, sobre el sector economía, sobre el Banco Central, sobre la inflación. Entonces resultó ser un negocio, entre comillas, muy exitoso, producto del ingenio y la imaginación de Felipe. Entonces trabajé unos años con Felipe en una revista que sacamos entonces que se llamaba Debate, pero todo era un poco caótico porque éramos un grupo de jóvenes un poco desordenados con muchas ganas de trabajar y de descubrir un Perú que estaba surgiendo luego del gobierno militar, con mucho ánimo. Entonces, y después, bueno, me fui a estudiar, tuve la suerte de aplicar a Harvard y pasé el proceso de selección, me admitieron a estudiar y bueno, vino el gran reto de buscar el financiamiento. En esa época no existía financiamiento del Perú, recurría a unos familiares, al final me las ingenié para conseguir el dinero, ¿no? Y de ahí fue que me pasé año y medio en Boston, muy linda experiencia, pero hoy día, digamos, muchos jóvenes aspiran a hacer sus maestrías y los mecanismos y las facilidades para eso son enormes, entonces me da mucho gusto ver que mucha gente joven hoy día va a universidades en España, en Europa, en Estados Unidos. Y Estados Unidos no es el único centro que atrae para hacer las maestrías. Hoy día muchísimos jóvenes, pero hay que ser persistente, buen alumno y después ingeniárselas para conseguir financiamiento. Pero financiamiento en el mundo un tanto globalizado de hoy día existe. Es cuestión de saber buscarlo, ¿no? Claro. Yo he leído muchos artículos tuyos a lo largo del tiempo y uno de ellos dices que, y en tu semblanza también, que trabajar en el Estado fue una de las épocas más retadoras y experiencias bonitas de tu vida profesional. Sí. ¿Cómo llegaste al MEF? Bueno, eso digamos, pero es natural trabajar para el Estado. En la época que nosotros trabajamos en el Estado, fue una cosa, digamos, ya un poco en perspectiva, por el otro lado de mi vida profesional, ya un poco haciendo reflexión sobre eso, fue la época más interesante, más comprometida que uno puede tener para trabajar con el Estado. ¿Cómo llegué? Porque a través de Felipe Ortiz de Ceballos tenía muy buena vinculación con algunos de los economistas que finalmente, estoy hablando 9 años después en realidad, Claro. porque yo fui a estudiar a inicios de los 80s y estamos hablando ahora de fines de los 80s, ¿no? Por un amigo común que me dijo, mira, Carlos Boloña, que fue el primer ministro, el segundo ministro, porque el primero fue Juan Carlos Hurtado Miller, El famoso. el famoso Dios nos coja confesado mañana cuando Sí. vayamos a misa en el Callao, la aplicación del famoso Fujishock, Sí. ¿no? Y me dijeron, oye, están formando un equipo, el tema de la deuda, me pareció atractivo el tema, yo trabajaba en ese entonces en una empresa constructora y una cosa interesante es que hubo una especie de colaboración entre el sector privado y el nuevo gobierno que se inauguraba en julio del 90. Entonces, yo seguía trabajando como gerente legal de la empresa constructora, pero me prestaban a partir de mediodía el Ministerio de Economía y Finanzas, donde, digamos, no recibía compensación alguna. Entonces, en ese entonces el ministerio quedaba en la avenida Bancay, donde hoy están las fiscalías. Y era un edificio pues enorme. Nuestras oficinas quedaban en el piso 9, pero no había nadie en el edificio. Era un edificio vacío. Y nada, poco a poco empezamos a formar un equipo con Carlos Boloña como ministro, y entendiendo pues qué cosa es esto de la deuda externa. Yo no tenía ni idea qué cosa era la deuda externa. Sabía que era lo que se le debe, dinero que le debía el Perú
a los acreedores Acreedores internacionales. internacionales. En realidad sabía un poco porque Alan García había hecho una de sus políticas había sido limitar el pago de la deuda externa a no más del 10%. Nadie entendía bien no más del 10% de qué, de las Claro. exportaciones, de lo que se le debe a los acreedores, pero la frase pegó y fue una política muy errática, dicho sea de paso, también en el primer gobierno de Alan García. Lo concreto es que entré a trabajar al ministerio muy contento, tenía pocos años de casado, iba muy entusiasmado a mi oficina, donde las horas digamos, de trabajo eran interminables, había que entender muchas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco, así me fui involucrando en el tema de la deuda externa. Entonces, escrito este libro que tuviste la gentileza de regalarme, se llama, para que lo puedan ver, Cuando todo parecía perdido, de la quiebra a la recuperación económica. Para toda nuestra audiencia que nos ve, tanto sea Perú en el extranjero, si hoy vemos a nuestro país, hace poquito veía un video donde se decía que el Perú tiene 70.000 millones de dólares en reservas internacionales, que Sí, es así es. un buen número, pero que hace 30 años eso no era así. Sí, Y que el Perú a nivel internacional estaba visto como un paria, el tema financiero, aislado en general, sí. y producto de todo ese trabajo que se tuvo, esos cambios, es lo que ahora tenemos esos resultados. Obviamente, pues, enormes retos que tenemos hacia el futuro. ¿Qué te inspiró a escribir ese libro? Y cuéntanos también en dimensiones cómo estaba el Perú en la época que tú entraste a trabajar Uh, al MEF. Mira, tú has hecho referencia a las reservas internacionales que tenemos hoy día en el 24, en el Sí, 2024. Esas son como las joyas de la abuela. O sea, las reservas internacionales es aquello que tenemos que cuidar con con mucha consideración y acariciar nuestras reservas, que dicho de paso no son todas en oro, hay distintas monedas, claro. eso es una política que maneja el Banco Central. Pero hoy día tenemos 70.000 millones de dólares, el equivalente en reservas internacionales que administra el Banco Central. No son dineros del Tesoro Público, son Claro, administración. sí. ¿Por qué? Justamente por lo que yo digo, es el dinero de reserva en el caso que hay una crisis mundial y qué sé yo, tenemos Claro. con qué mantenernos integrados al mundo. Cuando nosotros entramos, las reservas eran menos 800 millones de Un dólares, negativo. eran negativas, Wow. así es. Nosotros debíamos más dinero del que nosotros podíamos tener como joyas de la abuela. Wow. Entonces fue una cosa realmente asombrosa. Ahora, la economía peruana era la quinta parte de lo que es hoy día. O sea, Wow. Sí. los últimos 30 años el potencial de la economía ha crecido, se han desarrollado industrias, la agroexportación, bueno, la minería, hay muchísimas actividades económicas en las cuales vamos bastante exitosos. Pero cuando yo entré a trabajar al ministerio, nadie sabía nada del Perú. O sea, el gobierno anterior, Alan García I lo llamo yo, porque Alan García II fue Fue otra cosa, diferente. pero Alan García I, digamos, se peleó con los organismos internacionales. Dijo el Fondo Monetario, que es una institución, qué sé Sí. yo, renuncio a seguir pagándole al Fondo Monetario y al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, que son instituciones que la idea es para ayudarte, pero sobre todo el Fondo Monetario era visto como un cuco. Entonces Claro, el venían, producto de mandaban la sus mano. misiones, cada 3, 4 meses venían las misiones del fondo, el gobierno se ponía todo nervioso, empezaba a maquillar un poco las cifras para que mostrarles mejores cifras. Pero al final, cuando terminó el primer gobierno de Alan García, no teníamos ninguna vinculación con los multilaterales, así se denominan, las multilaterales, porque son, digamos, los países son los socios. Pero tampoco habíamos tenido buenas relaciones con los bancos, a los cuales les debíamos un montón de dinero, los bancos acreedores internacionales. Tampoco le habíamos pagado al Club de París, que es otro foro de Eso, negociación. cuéntanos, ¿qué es el Club de París? Para que nuestra audiencia pueda conocerlo más detalle. El Club de París es cuando los países quieren promover exportaciones de sus industrias, los países fuera del Perú. Por ejemplo, buena parte de la refinería de Talara que se ha construido en los últimos 8 años, esta barbaridad que se ha construido, en alguna parte ha venido con productos fabricados en España. Entonces,
como el fabricante no quiere tener el riesgo de que no le paguen, acude a una institución española para que esa institución española le garantice que le van a pagar Claro. al fabricante español. Ese foro de negociación que son, entonces, a quien le debe el Perú no es al fabricante, que ya le pagaron, Claro. sino le debe a la agencia oficial del gobierno español que acogió ese pedido y entonces cuando no se pagan esas deudas, negocian en un foro especial que se llama Club de París. En el Club de París está Estados Unidos, España, el Reino Unido, Suecia, Finlandia, todos los países que quieren promover exportaciones de sus países. Y el Perú, al finales de los 80, le debía mucho dinero también a ese foro. Al Club de París. Al Club de París. Y hay otro foro que no quiero dejar de mencionar, o sea, las multilaterales, los bancos acreedores, Club de París y los proveedores. Porque hay muchos proveedores que mantenían un poco vinculación con el Perú porque nos vendían granos de Argentina o para fabricar harinas, aceites, en fin. Entonces, todo este mundo de acreedores no existía. Digamos, el Perú había dejado de atender todas esas deudas. Te voy a hacer preguntas que de hecho para mí me emociona mucho el cómo fue ese proceso, tanto profesional como personal, de estar involucrado en el equipo negociador de la deuda externa, que tuvo un impacto significativo en nuestro futuro. En tu libro leía esta parte de la historia de la deuda, que me pareció bien, bien interesante porque venía de 1821, de cuando nos independizamos, ya tomamos deuda. ¿Puedes hacernos un resumen de esa parte de la historia de la deuda del Perú a lo largo del tiempo? Digamos, no sé si ustedes están preparados para hacer exactas las cifras, pero el Perú siempre ha tenido, digamos, ha fomentado exportaciones y ha estado siempre integrado al mundo, pero yo diría que la deuda externa, que fue materia de negociación de los 90, fundamentalmente se concertó quiere decir que se celebraron los contratos en los 70 con el gobierno militar, básicamente en los 70. ¿Por qué? Porque el Estado pedía dinero no tanto para el Estado, sino para las empresas públicas de ese entonces. Entonces, muchos proyectos de empresas públicas se hicieron con deuda pública externa. Claro. Y de esa manera se fue, digamos, incrementando la deuda. Digamos, no quiero ser muy técnico, pero cuando terminó su gobierno, no, Belaúnde vino después. Claro, Belaúnde fue presidente del 80 al 85, del 85 al 90 vino Alan García I. Al final hubo una crisis internacional en 1982. La de México. Porque... Exactamente, la crisis de México que originó una situación de no habían dólares para pagar las deudas externas. Entonces se empezaron a hacer unos procesos de negociación de las deudas. ¿En qué sentido? Si el Perú debía 2 cuotas de deuda digamos, en semestrales, ese proceso de negociación ¿en qué consistió? En que se hablaba con los acreedores para que postergaran los pagos, básicamente. O sea, había la voluntad del país de pagar, pero había la imposibilidad de conseguir los dólares. Claro. Esa crisis se llamaba un poco la crisis de la balanza de pagos. No había plata para pagar a los acreedores, que es completamente distinta a la que nosotros negociamos, pero esa es la deuda. Entonces, el penúltimo ministro del presidente Belaúnde, que gobernó del 80 al 85, fue el señor Rodríguez Pastor, Carlos Rodríguez Pastor. Y él, digamos, hizo varios procesos de negociación con los acreedores con esta finalidad que te señalo, que es postergar los pagos. No voy a desconocer las deudas, sino voy a buscar postergar los pagos. ¿Para qué? Para que cuando el Perú esté en mejor situación económica y consiga los dólares, pueda pagar las deudas. Claro. Ese proceso se truncó a fines del gobierno del presidente Belaúnde, en el 84 y 85. Entonces, no quiero ser muy técnico, pero entonces había digamos, un contrato que se llamaba el Convenio de Refinanciación que negoció el ministro Rodríguez Pastor, y eso es bien interesante porque nos va a llevar a un tema casi anecdótico, pero muy trágico para el proceso de negociación, que es
digamos, todos entendemos lo que es la prescripción. Si un acreedor no hace una gestión para cobrar la deuda, prescribe. Claro. Entonces, si tú no haces ninguna acción para exigir el pago de una deuda, prescribe. Entonces los bancos acreedores, a través de este convenio de refinanciación, también tenían unas cláusulas, porque esos contratos estaban sujetos a la legislación de Nueva York. Entonces, ¿qué cosa pasó? El Perú, en la época de Alan García I, desconoció todas las deudas. Y los acreedores dijeron, oye, pero va pasando el tiempo y voy a tener que hacer algo para que no prescriban. Entonces, ¿qué hicieron? Iniciaron juicios en muchísimos países en el mundo, en Nueva York, en el Reino Unido, en Francia, en Japón, y demandaron a la República del Perú, a muchas empresas públicas, y eso fue una situación bien tensa, porque además, qué desprestigio que el Perú sea demandado por acreedores en jurisdicciones internacionales. Eso trajo una serie de complicaciones y además el Perú tuvo que pagar todos esos juicios, porque, digamos, los contratos dicen, si por alguna razón yo tengo que hacer una gestión para cobrar, yo tengo que pagarlo. Al final todo eso fue una cosa muy trágica, ¿no? Es más, hay una anécdota que yo relato en el libro que cuando yo entro a trabajar a inicios de los 90, me dicen, bueno, ponte en contacto con los acreedores. Y digo, bueno, pero ¿quiénes son los acreedores? Bueno, entonces veo unos contratos y veo un banco canadiense. Y por ahí consigo el teléfono de este banco canadiense. Entonces, bueno, agarré mi teléfono ahí en el Ministerio de Economía, llamé y le dije, oye, estoy llamando lo del Perú, quisiera ver. Me dice, ¿Perú? ¿Dónde queda el Perú? Entonces yo le digo, bueno, somos en el Ministerio de Economía y Finanzas y queremos ver de arreglar la deuda. Me dice, ¿arreglar la deuda? Primero me tienen que pagar, me dice, lo que me deben como comisiones de agencia, así se llaman, que es una cantidad relativamente baja frente al crédito, no es ni el 1% del crédito. Hace 8 años no me pagan, me dice. Primero páguenme las comisiones de agencia y luego hablamos y ¡pam! Me colgó el teléfono. Entonces, así estábamos de aislados, así era el Perú. Años nos tomaría hacer grado de inversión y todas estas que son las condiciones para que reciba, digamos, inversión extranjera y todo lo demás que han permitido. Ser grado de inversión nos ha costado mucho esfuerzo. No es una cosa así que un día nos levantamos y decimos, oye, dame la categoría de grado de inversión. No, tienes que demostrar que eres un país serio, que estás al día con todos tus acreedores, que estás integrado al mundo y que estás listo para recibir inversión extranjera. Pero una cosa que no se menciona mucho es que también el ser grado de inversión permite que muchos fondos internacionales puedan entrar al Perú. Hoy día, por ejemplo, Transportadora del Gas del Perú, TGP, Sí. que es la compañía que trae el gas de Camisea hasta Lurín para que después se venda en los hogares, y TGP es de propiedad de un fondo de pensiones canadiense. Entonces, ¿qué cosa es? Por el lado canadiense ellos diversifican sus inversiones e invierten. No quiero cometer un error, creo que todavía sigue siendo, yo sé que era el Fondo de Pensiones de Canadá. Entonces, miremos cómo funciona el mundo. O sea, hay fondos de pensiones internacionales que pueden invertir en el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú es grado de inversión. Que son inversiones millonarias, por decirlo, mil millones. Sí, pero los fondos de pensiones internacionales, las universidades tienen cantidades de dinero, o sea, dinero hay y ese dinero puede venir a complementar el proceso de crecimiento peruano, porque los inversionistas peruanos hay muchos también. Una cosa bien importante es que no deberíamos de perder la perspectiva. Siempre hablamos de las grandes inversiones. El crecimiento económico en muchos países, por ejemplo el Perú, es 90% pequeñas y medianas empresas. O sea, hablamos de Southern, hablamos de las grandes compañías, de Alicorp, pero la bodega en la esquina, los restaurantes, los negocios, las zapaterías, las curtiembres, todo eso es parte de un emprendimiento que contribuye al crecimiento de la economía peruana, los comercios. Entonces, gran parte del crecimiento económico no son las grandes empresas. Esas grandes empresas aportan mucho,
pero en términos de contribución al crecimiento económico es esta cantidad enorme de emprendimientos, restaurantes, el Sí, ingenio, y donde los peruanos somos bastante el ingenio peruano, sí, cierto. innovadores, ¿no? Eh, a raíz de ese tema de la deuda, yo leía que cuando estabas en este grupo negociador de la deuda externa, encontraban más de 40 de esas denuncias de los bancos, Juicios, de los de los juicios, sí. juicios, y que se corría el riesgo que si eso avanzaba, digamos, se empiecen a embargar activos del Perú en el extranjero, que sería un Sí, precedente nefasto sí. para el futuro del país. Cuéntanos un poco ya más, pues, tu libro es enorme, aparte la pieza es enorme, no nos va a dar el tiempo, pero digamos algunos puntos, ¿verdad? Algunos puntos de qué significó y cómo se negoció, digamos, este proceso de deuda, que no fue rápido, es un tema en el tiempo, pero como Sí. tú dices, permitió que el país pues sea de nuevo creíble a nivel internacional, ¿no? Claro, bueno, estamos resumiendo un Sí, montón de sí, un resumen de sí, la el negociación resumen de del la resumen. deuda, pero lo que pasa es que es una cosa, digamos, estos juicios, ¿qué quiere decir? Que hay un juicio en una corte en Nueva York contra la República del Perú. Como esas cortes tienen cientos de otros juicios, o sea, hay acumulación de juicios, cada cierto tiempo nuestros abogados en Nueva York tenían que decir, señor juez, por favor, postergue activar este juicio. Entonces el juez decía, bueno, ya, ok. No, o sea, en Estados Unidos, en muchos de estos países, los jueces son muy solemnes, pero también hay un momento en el que la dinámica en el proceso judicial, el juez dice, ya, a ver, ¿quién es el siguiente? Perú contra el banco Citibank, ya, ¿qué pasa? No, bueno, señor juez, estamos esperando que el Perú arregle. Ya, siguiente, 6 meses más de stay se llamaba. Ya, 6 meses más, pero corríamos el riesgo que de repente uno de esos jueces diga, oye, ya, no me tomes el pelo. Este juicio comienza en 15 días. claro. Entonces, lo que nos preocupaba es la posibilidad de que el juicio, no porque el Perú ni los acreedores lo quisieran, sino porque el juez dijera, oye, a mí me están evaluando en Estados Unidos, la autoridad que me supervisa, y dice, tú tienes 650 procesos judiciales y hace 7 meses que tienes 650 procesos judiciales, resuélvelos. Bueno, Entonces eso le caía al juez federal y el juez federal decía, bueno, ahora sí. Ese era uno de nuestros temores. El hecho de que por decisión de los jueces se activaran estos juicios y eventualmente el juez dijera, bueno, embarga pues algunos activos de este país que nadie mm, conoce nefasto. porque tal cosa, ¿no? Entonces, obviamente otra de las razones más un poco de principio era el Perú no podía negociar con bancos que le hubieran demandado. O sea, no dejemos de perspectiva, el que demanden a un Estado es bien serio por el prestigio, cómo vas a ir a promover inversiones Claro. cuando lo primero que te va a decir el inversionista que va a meter dinero para la minería o para la industria te va a decir, oye, pero tú tienes unos juicios, ¿qué tipo de país es este donde te están demandando porque les debes plata? Estoy sobresimplificando un poco para ilustrar cómo es, pero es la realidad. Entonces, esos juicios tuvimos que firmar unos documentos para que todos los bancos retiraran los juicios. Formalmente, ante cada juez, señor juez, retiramos nuestro juicio. Y para eso hubo que firmar un documento, que lo relato en el libro, que se llama el tolling. Toll es puente en inglés, que quiere decir que el Perú no va a invocar o no va a señalar que ya ha prescrito esa deuda. La voy a reconocer. El Eso es famoso, básicamente sí, lo sí, que sí. hicimos, ¿no? Y, y cómo fue esa, o sea, había apertura, digamos, de los acreedores del Perú a negociar en euros. Me imagino que querían recuperar su dinero. ¿Cómo fue ese proceso de negociación que tuvieron? Bueno, todo eso Los- fue muy interesante porque una cosa muy interesante, repitiendo, es que nosotros íbamos a Nueva York, una vez al mes íbamos a Nueva York el equipo negociador, y los bancos lo que querían es que empecemos a pagarles algo. Resolvimos el tema de las comisiones de agencia, que no era mucho dinero, entonces eso tuvo un efecto un poco favorable frente a los bancos. Negociamos en Nueva York con la totalidad de los acreedores porque ellos tienen una cosa que se llama el comité acreedor, el comité de bancos que lo presidía Citibank. Entonces les dimos, pagamos estas comisiones de agencia
y después lo que querían es el pago de intereses. Ese ya fue un tema mucho más delicado, porque ya era pues, si estás pagando los intereses, que para ellos era ir a la avena, porque muchas de Claro. estas deudas ya las habían castigado, entonces se estaban desesperados. Pagan los intereses era darle jugo darle sangre nueva. Y ahí fue una cosa muy interesante porque nosotros íbamos a Nueva York y decíamos, no tenemos plata. Lamentablemente no podemos pagar intereses ahora. El Perú está saliendo de una crisis, hemos vivido una hiperinflación, estamos haciendo los esfuerzos por pagarle al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, al Club de París, a los proveedores, a todos. Y los bancos decían, dame y págame intereses. Y le decíamos no. Mientras íbamos a Nueva York y les exponíamos esto a los bancos, lo que hicimos con el equipo negociador liderado por Camet, por Jorge Camet, es, había un poco de dinero en el Banco Central de Reserva de entonces, producto de un poco lo que yo señalaba hace un rato de la negociación de Rodríguez Pastor, Sí. o sea, 10 años antes, habían unas cuentas intangibles en el Banco Central de Reserva. Entonces, ideamos un mecanismo en virtud del cual esa plata la podíamos usar, no la plata de la privatización como después sea, sino las cuentas intangibles, y desarrollamos un esquema muy ingenioso para recomprar silenciosamente la deuda a los propios acreedores. Esa es la compra silenciosa que lo describes ahí en Esa tu es la compra libro. silenciosa. O sea, hablando con los bancos tienen como distintas áreas que no Ya. hablan entre ellos. Le llaman el Chinese Wall. Entonces nosotros negociamos con un área del banco, digamos Citibank, pero Citibank también tiene otro área que compra deuda y está activa en un mercado secundario que se ha creado. Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos a través del Banco de la Nación a Swiss Bank Corporation, que era una compañía de mucho prestigio, sigue siendo una compañía de mucho prestigio, y diseñamos, lo relato en el libro, un esquema por el cual Swiss Bank iba a comprar deuda para el Perú. Entonces nos íbamos a Nueva York y le decíamos, no tenemos plata, hablemos de un poco del programa que estamos negociando con el fondo, y empezamos a recomprar silenciosamente la deuda. ¿Qué quiere decir recomprar? Que Swiss Bank hablaba con los de Citibank que tenían deuda peruana, del Banco Popular, del Banco Continental, de las compañías mineras, del Tesoro Público, deuda, papeles de deuda. Los abogados van a entender un poco más. Sí. Entonces, celebrábamos contratos para adquirir esa deuda. Y ese proceso silencioso es gracioso porque cuando iniciamos esa recompra silenciosa, creo que en el libro relato las 17 personas que sabían de esta operación. No sabía el Consejo de Ministros, no sabía el Congreso Constituyente Democrático, no sabía nadie, porque si hubieran, obviamente lo supo el presidente y lo supo el presidente del Congreso Constituyente Democrático y 7 u 8 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central no lo supo y el Banco de la Nación se creó una especie de mini comité del directorio. Entonces, solo esas personas sabían que el Perú iba a recomprar deuda. Y esa operación silenciosa duró casi un año. El Perú recompró un tercio de la deuda. Entonces, nosotros íbamos a Nueva York y en realidad nosotros después comentábamos, sabes que cada vez son dueños de menos deuda. Y el que Claro. va a terminar estando sentado ahí es el Banco de la Nación como acreedor del Perú. Como creador de tu propio Exacto, país. de tu propio país. Pero claro, ahí el tema de la confidencialidad era, pero lo que no se podía saber, porque un país no puede comprar su propia deuda, o sí, No puede, no tienes puede, por razón. eso. Por eso es que usamos al Banco de la Nación y el Banco de la Nación usó... en los contratos hay una disposición que dice la República no puede recomprar. No Claro. estaba comprando la República, estaba recomprando el Banco de la Nación Ya. a través de Swiss Bank. Y luego cuando se enteraron, porque de una otra forma se hace público, ¿qué decían los fondos que tenían extranjeros? Mira, su primera reacción fue... No, el agente del lado de trading, de la venta, no, yo Es un vendí, negocio, ¿no? pero nuestros acreedores con los que nos sentábamos todos los meses en Nueva York estaban furiosos. Claro. Pero después dijeron, mira, lo que has hecho es una operación de mercado. Tú no me has puesto una pistola para revender la deuda. Tú has ingeniosamente usado un mecanismo de mercado para comprar nuestra deuda. Claro. Entonces al final
digamos, ¿dónde vino la ola negativa en el Perú? No, los congresistas, en ese entonces vivía Javier Díaz Canseco, no, se han llenado de plata. Nos investigaron años, nos han volteado así, ni reales caían. Y por eso es que yo digo que fue un privilegio trabajar porque, digamos, un escenario hipotético, ¿ya? Yo sabía que el precio de la deuda iba a subir de todas maneras, porque si la oferta de deuda se está reduciendo, el precio va a subir. Claro. Empezamos comprando, creo que no puede ser no exacta la cifra, 47 centavos. Por 47 centavos te comprabas $1. Pero 6 meses después ya no estaba en 47, sino en 55. ¿Y yo qué hubiera podido decir a un amigo en Miami, en Chile? Oye, empieza a comprar deuda peruana porque va a subir de precio. Tiene información confidencial. Claro. Exactamente. Hubiera podido, pero nunca me hubieran descubierto. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, todos los que trabajamos en esto teníamos una mística y lo hacíamos porque nos gustaba y estábamos orgullosos de estar combatiendo y mejorando la situación de deuda, digamos, afectando a los acreedores, pero nosotros nadie se enriqueció esto en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? No, pero fue, digamos, muy importante para este proceso de alivianar, ¿no? Ese peso exterior del país en tema de deuda, ¿no? Y al No te final, digo que 1/3 de la deuda la compramos. que era más de 1.700 millones, 1.200 millones, creo. O 1.200 millones, hay muchos Claro, cálculos, pero en ese entonces la, no es el actual, pues, porque son, digamos, ha habido un proceso de cambio, ¿no? De crecimiento de la economía. O sea, no, esos 1.000 millones de 30 años no es lo mismo que es ahora, ¿no? no, en términos de valor, por Claro, de supuesto, pero valores. en términos del tamaño de la economía hoy día o sea, es una fracción, eran 3.000 millones de dólares frente a una economía hoy día que es de, Claro, no. es O sea, no, estamos comparando mal. La sí, deuda en ese entonces representaba un alto porcentaje de la de la economía de economía. esa época. Ahora sí que un tipo Hoy complicado. día la deuda pública es bastante mayor, pero frente a una economía 5 veces más grande, ¿no? Entonces por eso Y estamos en sí, 36, 37, que es muy, digamos, manejable en términos de economía, sobre todo cuando tenemos las joyas de la abuela, las reservas que administra el Banco Central, ¿no? y ya para pasar con esta parte, ¿cómo queda al final el tema de la deuda? ¿Y qué reflexiones te deja esa etapa del Perú, digamos? ¿Y qué tan importante, si puedes dimensionar, fue para lo que tenemos ahora, ¿no? Las reformas que se hicieron. También se tuvieron que hacer reformas para negociar eso, eh, pero que encaminó, ¿no? Encaminó al No, pero por crecimiento de... supuesto, no hay duda alguna, no hay duda alguna. Digamos, el Perú ha tenido hitos sumamente importantes incluso después de que terminó ese gobierno. Digamos, las reformas que se hicieron, el hecho de que somos grado de inversión, el hecho de que las clasificadoras... Hoy día no tenemos ninguna vinculación con el Fondo Monetario Internacional. No nos interesa el Fondo Monetario Internacional. No necesitamos un auditor. Hoy día las cuentas son súper transparentes, el Banco Central de Reserva ejerce 100% autónomo. su autonomía, lo hemos visto entre el presidente del Banco Central y el actual ministro de Economía, más por el lado del actual ministro de Economía que le echa la culpa al Banco Central de no bajar las tasas de interés, que no tiene nada que ver. Bueno, Claro. las tasas de interés sí, pero digo, los encajes, que son las funciones del Banco Central, pero digamos, yo diría que el Ministerio de Economía y Finanzas de ese entonces era muy poderoso. O sea, no había ninguna legislación importante, No sobre pasaba por eso. todo en términos económicos, que no pasara. Lo que pasa es que el gobierno en ese entonces tenía el frente económico y el frente de seguridad interna. Nosotros no nos metimos nunca, o sea, era como una especie de división del trabajo. En el campo económico trabajamos en la ley de creación del Banco Central de Reserva, asegurando la independencia. Bueno, hubo una nueva constitución en el 92, la ley de superintendencia de bancos y seguros, la creación de Ordenando los la... organismos reguladores, en fin, habían muchas, toda legislación económica pasaba por el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ejercía, digamos, a mí lo que me llamaba la atención o me parecía sumamente interesante es que el ministro se reunía con inversionistas y los inversionistas lo miraban al ministro y le decían, ministro, ¿invierto en su país? Y él decía, invierte.
te va a ir bien si haces las cosas con transparencia, cuidas la legislación, acatas la legislación peruana, vas a ser exitoso en tu inversión. Y esa palabra del ministro era muy sólida y así vinieron muchísimas inversiones. O sea, había se confiaba en la palabra del ministro. De un tiempo a esta parte eso ha cambiado absolutamente. O sea, es más, digamos, ahora el Congreso es quien básicamente legisla sobre Se ha temas cambiado. económicos, ¿no? Y eso no necesariamente te trae eh, una generación correcta, ¿no? Porque esa es una de las cosas que se está criticando de la actualidad, ¿no? Del Sí. Perú, cómo se ha dejado que esta materia económica se deje, digamos, como prioridad, ¿no? Pero yo lo Sí, que quiero resaltar es el mensaje de que el Perú tiene mucho todavía que contribuir. O sea, hay mucha gente joven, muy emprendedora. Claro, quizás lo que no se hizo en los últimos 35 años es reforzar la institucionalidad del país y eh, permitir, digamos, el sector privado, ciertos grupos de intereses han copado un poco el Estado. Ese es el gran dilema hoy día en el Perú. Cuando los intereses privados copan o ejercen control sobre el Estado, ya ese es un poco el deterioro de la posibilidad de hacer un buen crecimiento económico, claro. ¿no? Estoy diciendo los sectores empresariales copan el Estado. O sea, yo entrevisté en la pandemia a un señor norteamericano que me decía, que es un famoso académico de Stanford, John Taylor, que fue subsecretario de Estado para... Y él me decía, en Estados Unidos también, el problema es que los intereses privados terminan copando las reguladoras. Y Mm. eso no es bueno para la economía. Para la economía es tener un Estado fuerte que supervise bien y que sancione cuando tenga que sancionar, ¿no? Pero como dices, ¿no? Es institucionalidad, ¿no? Salía este libro de por qué fracasan los países. Claro. Y ahí donde el principal aprendizaje es el país crece Que en carecen, desarrollo por claro, instituciones sólidas, exacto. inclusivas y todo lo demás, ¿no? Y esa parte de la persona, digamos, de estos años que estuviste trabajando, creo que tuviste 6 7 años en el Estado. ¿Cómo fue para ti ese desarrollo personal, mental, de saber que vas a negociaciones complejas que van a marcar el rumbo de un país en Nueva York y solo son 3 4 representantes peruanos que en teoría pues llevan, tienes a millones de personas detrás, por así decirlo, ¿no? Y que está encarnado en ustedes el tomar buenas decisiones, ¿no? Mira, Cómo no fue lo esa etapa pensábamos tuya? así, la verdad. O sea, Estaba con toda la era energía un poco claro, gratificante. Yo era una persona bastante joven, entendía un poco cómo funcionaba el mundo por la maestría que había tenido, pero era una cosa sumamente grata y gratificante, claro, ¿no? O sea, bajo el liderazgo de Camet, que era un hombre muy astuto, le decíamos papapa, como el abuelito. claro. Y en los ministerios, que es natural, sobre todo un ministro que tenía tanto poder como él decía que él no era ministro de Economía, sino que él era el psiquiatra. Porque todas las personas se acercaban a él y habían los celos y las cosas tan naturales del ser Claro, humano, del ser ¿no? humano. No, pero te invitó a almorzar ayer a ti, no, y a mí no me invitaba, hace una semana que no lo veo, es una cosa de locos. Y él con mucho sentido del humor, o sea, la característica de Camete era una persona muy parca, hablaba muy poco, entre nosotros le decíamos papapa, pero nadie, salvo dos o tres muy cercanos a él, lo trataban de tú, pero muy inteligente, muy astuto. Por ejemplo, de repente estábamos en una reunión sumamente, hay una anécdota hubo dos barcos que se llamaban el Mantaro y el Pachitea, que tengo un Ah, capítulo en el sí, sí, sí. libro, que fue una cosa insólita, porque Alan García desconoce, hablé del convenio de refinanciación que había hecho Rodríguez Pastor. Y ese contrato es como una torta que está repleta de contratos de crédito, de contratos que vencían en ciertas épocas. Entonces Rodríguez Pastor dijo, bueno, la CPB, que era una compañía del Estado, no puede pagar por la compra de estos barquitos, el Mantaro y el Pachitea, y metió eso dentro de la torta del convenio de refinanciación. Y luego vino Alan García y dijo, oye, esa deuda con el Mantaro y el Pachitea hay que sacarla del contrato. Eso, y sacó una ley Para desconocer desconociendo una deuda. ¿Qué cosa hizo eso? Malogró todo este todo. contrato. Malogró el contrato, ¿por qué? Porque cada vez que Citibank recibía dinero
en estas comisiones que hay que pagarles, según la ley peruana, no le podía pagar a los dueños, a los acreedores del Mantaro y el Pachitea. Tenía que repartir entre todos los demás. Pero el contrato al que estaba sujeto esa deuda de Nueva York, era la ley de Nueva York, obligaba a pagarle a todos una porcioncita de la plata que recibía. Claro. Entonces, eso hizo que durante años no se pudiera negociar con los acreedores. Wow. Y tuvimos que sacar una ley en el Congreso, y en fin, pero fue una cosa realmente... Otra anécdota de Camet, por ejemplo. Nuestra primera reunión cuando fuimos a México, donde nos reunimos con Swiss Bank, Camet siempre le tomaba el pelo a un querido amigo del ministro y mío también, Roberto Busada, en el sentido que el presidente de entonces y su entorno como que estaba permanentemente vigilándonos. Entonces viajamos a Guadalajara, a México y después a Ciudad de México y después a Guadalajara a reunirnos con Swiss Bank, ¿no? Aprovechando que había una reunión del BID. Y Camet saliendo del avión le dice a Roberto Busada, que es asesor de él, le dice, ¿viste quién está atrás en el avión? No, le dice, está Santiago Fujimori que ha venido como el Tuco y Rico a revisarnos. Y Busada entró en una furia. Era una broma el ministro, no había estado Santiago Fujimori en el avión, ¿no? Pero permanente, en las situaciones más tensas, Camet soltaba una broma y todo el mundo, ay, pero no dices, tenía muchas de esas anécdotas muy graciosas, ¿no? Claro, para eso. Me imagino que la tensión, ¿no? Pero hay que ser muy inteligente para saber que en esa tensión, soltando una broma inteligente, puedes distender y mejorar todo, ¿no? Sí, y justo va a mi siguiente pregunta. Tú que has estado presentes en procesos de negociaciones complejas, digamos, ¿cuáles son esos skills que uno tiene que desarrollar para tener buenas negociaciones? Porque en la vida siempre estamos negociando, o sea, Sí, claro. seas emprendedor, profesional, siempre estás. Te has puesto a pensar en qué cosas podrías decirnos. Mira, yo Eh, te diría hay que conocer tu tema. O sea, una cosa muy importante es, tienes que saber, no puedes ir improvisado a una reunión. Si tú tienes y tienes que tener una idea clara de qué cosa es lo que tú quieres lograr en esa negociación. Y después hay muchas tácticas. Me acuerdo que Camet, por ejemplo, en plena negociación, buscaba y le decía, podemos hacer un cuarto intermedio. Y le decía al jefe o digamos, la persona de mayor nivel con la que estaba negociando, ¿puedo hablar un ratito contigo? Y se iban los dos yeah. a un lugar. Entonces todos nos quedamos, oye, pero ¿qué hace papá para que se le ocurre en plena negociación? Y solamente le decía algo, no sé, pero ya, digamos, es un proceso un poquito disruptivo que baja las tensiones, la gente se pone más reflexiva. No sé, me parecía, nunca lo he visto eso como Pero una buena técnica de estrategia, ¿no? negociación. Podemos hablar un ratito, le decía. Y seguramente le decía cualquier cosa, oye, te invito a almorzar Claro. después de la reunión, qué sé yo, a comer. Pero eso es una habilidad que requiere inteligencia, astucia, y así logró muchas cosas. Otra cosa que lograba Camet es siempre, porque Camet heredó a Boloña. Todas las cosas que Boloña había negociado, Camet dijo, yo soy otro ministro. Le sacó más punta al lápiz, le sacó más. Hubo una negociación con el consorcio peruano-alemán por unas expropiaciones que se habían hecho a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que estaba como una de las deudas. Wow. Se habían llegado a unos acuerdos, no me acuerdo si la tasa de interés se le pagó en 6 cuotas, y ponte que Boloña había negociado 3,75 de tasa de interés. Camet dijo, no, yo voy a conseguir más bajo. Y un documento ya firmado, él dijo, yo soy una nueva autoridad, voy a bajar esa tasa de interés. Hay otra anécdota que es Wow. muy graciosa, con esto de los barcos Mantaro y Pachitea. La primera reunión con un alto funcionario, eran dos bancos, Chemical Bank y American Express. La primera reunión fue una reunión después de 8 años que el Perú no daba cara a American Express. Nos reunimos en Hamburgo, en otra reunión del Banco Interamericano, la Asamblea de Gobernadores. Y en la primera reunión, súper tensa. O sea, la noche anterior habíamos hecho un ensayo, qué cosas les vamos a decir. Y hay un enfrentamiento verbal
muy tenso todo, eso es lo que quiero resaltar, Claro. entre Camet y el presidente, nada menos que de Chemical Bank. No sé si debería decir esto, pero uno de los dos, es que el presidente de Chemical dice, ya estoy harto de venir a conversar sobre este tema. Este para nosotros no es un tema de dinero, es un tema de principios. Usted me tiene que asegurar que esta deuda se va a resolver. Camet le contestó algo y, y- y el gringo, perdón, el americano siguió. No, pero ya he O hablado yo con su sea, antecesor. Y Camet de momento le dijo, mire, es como si yo lo hiciera responsable a usted de que hubiera habido esclavos en Estados Unidos. Bueno, el gringo se va. se descuadró, se paró, hizo una venia y se retiró todo el alto mando de Sí, Chemical. Sí, claro. se sintió ofendido. No sé, yo creo que Camet lo dijo, quizás no lo he contado tal cual, pero Ya. le contestó y ahí terminó la reunión y ahí fue que comenzamos a recomprar deuda. Porque a raíz de esa reunión, que todos los bancos se enteraron, los bancos dijeron, hoy, ahora no va a haber renegociación, por lo que ya comenté, que en el contrato había una ley en el Perú que desconocía parte de la deuda. Claro. Entonces, cuando la prensa se enteró que no había habido acuerdo y que nosotros decíamos a sacar una ley en el Congreso que se iba a demorar un año, ese fue el plazo en el que empezamos a recomprar deuda. Y luego tuvimos reunión con este mismo banco Años después. después, sí, 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 ¿Y, sí, ya, sí. y se reunieron los mismos o no? No, ya había Ya, cambiado, creo, ya ya había había cambiado, cambiado, sí, ya. ya Pero había llegaron a un cambiado. acuerdo con este banco. Por supuesto, salió una ley del Congreso, lo que Cameta ofrecía lo cumplía. Nos demoramos un año en sacar una ley en el Congreso que derogaba, o sea, eliminaba la ley de Alan García repudiando la deuda, con lo cual ya se podía negociar este contrato como un todo sujeto a la legislación de Nueva York. Wow. Bueno, toda esa experiencia, primero, de nuevo, ya no dirás cómo se hace, pero yo creo que toda persona, sobre todo peruano, que quiera conocer la historia reciente del Perú, no contada, ¿no? Porque a veces uno ve un artículo, a veces tendencioso y todo lo demás. Acá Jaime te lo pone con datos técnicos, pero es un libro que te engancha, es como si leyeras una novela. Te juro que cuando me lo diste, eh, me leí una hora entera y en mi mente, como a veces te decían en el colegio, en la historia, Tú sabes que yo a Camel le eh, consulté, ya. pero este libro lo escribí yo en el 97, lo empecé. El Ah, 80% del libro está escrito en el 97. mira qué interesante. Pero Camet me dijo, no, está bien que lo publicas, pero tienes que demorarte un poco. Claro, Que ya, digamos, todo esto haya sido investigado, que ya no estén todos los actores, o sea, claro. ya darle un poco la perspectiva. Y lo actualicé para escribirlo. Y bien, porque Y tiene lo otra. bueno es que tengo anécdotas o relatos de situaciones o anécdotas frescas, porque lo escribí hace varios años, pero todo eso lo he actualizado y le he puesto un poco algunas Y reflexiones. en base también a cómo la historia se fue dando, pues, ¿no? O sea, Sí, el claro. crecimiento del Perú y todo lo demás, ¿no? Porque si no hubiera sido otro tipo de contexto. Entonces, ya tú me dices luego cómo se adquiere el libro, pero de todas maneras deberían leerlo, ¿no? O sea, No, o sea, más que eso, digamos, siempre si nos ponemos de acuerdo un poco los peruanos y volvemos a generar esa mística y cambiamos a un poco a los políticos tradicionales, se puede, eso te quería preguntar ahora, de cómo viene el mundo, ¿no? O sea, primero, estamos en un mundo cada vez más polarizado, por así decirlo. Eh, tenemos este conflicto de la guerra en Ucrania, Rusia, el Medio Oriente, hay los ánimos muy encrispados. Tenemos el tema de Venezuela, muy actual. muy actual. Maduro está ya hizo fraude, pues no se Totalmente, no, surren, no tengo ninguna duda que no, ha habido fraude, sí. una región desestabilizada, bueno, son algunos países que tienen estos temas internos y viene el Perú, ¿no? Que en los últimos, ya no 5, en los últimos creo que 7 años hemos estado en contraste con una crisis permanente que a veces lo que en teoría era escandaloso ahora ya no es tanto porque ya ha sucedido tantas veces que los estándares están por los suelos, ¿no? Y eso es muy peligroso. Muchos presidentes en el tiempo y todo lo demás. Sin embargo,
la pobreza aumenta de nuevo, y lo que más cólera da, digamos, es que el potencial que tienes, ¿no? Sí, Entonces, claro. tú que tuviste en esa etapa del Perú, de las reformas, que cambió el rumbo definitivamente, esa experiencia que has tenido, ¿cómo analizas el entorno actual de nuestro país? ¿Y cómo podríamos hacer para ponernos, como tú dices, todos de acuerdo? Y de nuevo, este es el futuro hacia donde hemos ido, Bueno, ¿no? es una pregunta bien difícil, ¿no? O sea, Claro. muy demasiado difícil. Yo creo que hay un gran descontento de mucha gente en el Perú. O sea, vivimos el terrorismo y es sorprendente que, digamos, no hayamos aprendido de los Sí, riesgos y de los peligros que representa que la sociedad no, no sea un poco más solidaria, ¿no? O sea, el nivel de corrupción a todo nivel, no solamente en el Estado, en el sector empresarial, en todo nivel. este, y el descontento que eso ha generado sobre todo en el sur del Perú. Entonces, la verdad es que no sé, yo estoy preocupado por las próximas elecciones, y veo con preocupación también el hecho de que, o sea, yo pregunto al hombre andino del sur del Perú, ¿qué le puede estar interesando estas discusiones del que el Junta Nacional de Justicia con el Tribunal Constitucional y el Congreso? Lo que mucha gente en el sur del Perú sobre todo quiere es trabajo, oportunidades de crecer, y ve pues que allá a la distancia en Lima están metidos en unos pleitos ridículos por cuotas de poder, ¿no? Cuota de Entonces, poder. Sí. no sé, o sea, refrescar un poco la política, meter gente joven, que tenga un poco el dinamismo, el ánimo de hacer las cosas honradamente, pero me temo que el próximo Congreso ahora con todos estos enjuagues y arreglos, no sé, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero yo sí creo que hay mucho descontento y con razón, no estoy diciendo hay muchas ambiciones ahora para integrar el próximo Congreso. Este Congreso está haciendo las cosas, destrozando muchas de las buenas cosas que se Que se hicieron hicieron. en los últimos 25 años, ¿no? Bueno, viene el tema de rol En ciudadano. resumen, no tengo la respuesta clara. No, digo, hay también un rol ciudadano que todos debemos ejercer, tanto para votar bien, Claro, a ver, si tanto te quejas de lo que está pasando en el Congreso, y ya tenemos en pocos años la oportunidad de votar bien, ¿no? O sea, sí, no, de nuevo, date el tiempo de investigar y todo lo demás, ¿no? Que es bien claro. importante. Nada, muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Me encantaría que puedas contarnos ya a modo de, bueno, este programa se llama Gurú Motivación. No somos el tradicional motivación, sino es que, mediante esas historias, las personas que trascienden, que tienen muchas experiencias, pues nos ayudan, ¿no? O sea, somos realidades distintas, pero al final, todos podemos aprender de alguien que ya tuvo esa Claro. trascendencia, ¿no? Entonces, si Pero tuvieras... todavía sigo activo, ¿ah? No, No no, me todavía, mandes no, no, o no me sea, mandes no, al... no es un tema de edad, es un tema de No, yo conocimiento y de sé. experiencia. Te digo, ¿qué consejos podrías darnos? ¿Qué reflexiones podrías dejarnos? Mira, yo antes de la entrevista yo te comentaba que, digamos, hoy día tanta corrupción, ¿ya? Cuando uno trabaja honradamente, como creo que he hecho yo, en fin, y el equipo con el que estuvimos, y tienes logros, uno se siente muy gratificado, Sí, porque logras hacer cosas de las cuales te sientes orgullosos. Claro, la corrupción te puede resolver el tema económico inmediato, pero no es una manera legítima de generarte satisfacciones. La satisfacción es cuando tú has trabajado algo honradamente y logras cierto tipo de objetivos. Eso es lo que te da un poco el sentirte bien. El corrupto solamente pues tiene sus casitas y qué sé yo, compra sus departamentos, pero no es lo mismo material. hacerlo tú, las cosas materiales exactamente. Sí. Así que no, Y, yo creo que el Perú tiene mucho que ofrecer. Ojalá que en las próximas elecciones eh, sepamos elegir bien, como dices tú, ¿no? pues es importante el actuar con valores, ¿no? Yo creo que ese es Así es. una sociedad que actúe en base a valores, también hace cambio, porque más allá de toda esta problemática que tenemos, encontramos estas costumbres, por así decirlo, de si tú lo haces y eso es malo, yo también lo hago, ¿no? Porque al final tú lo haces, y ellos lo hacen, si todo el mundo lo hace, se generaliza, culturalmente incluso, de que eso está mal, ¿no? Y el que hace las cosas bien ya se ve como que el patito feo, ¿no? Porque es el que hace bien.
Pero al final, de nuevo, yo siempre digo, ¿no? Este país lo construimos todos, ¿no? O sea, esa es la realidad. Así Claro. que Mira, yo, nada, yo soy hijo de un marino ya. que era loretano, que trabajó, que tenía 6 hijos y sacó la mugre por educar a sus hijos. Claro, mis hermanas mujeres dicen, mi papá le dio prioridad a los hombres, pero bueno, así era una sociedad un poco machista, Claro. pero al final los valores son los que nos enseñaron en la Los familia. Y valores. eso es lo que nos ha permitido hacer cosas y Sí. sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Sí, de nuevo les animo a que puedan comprar el libro de Jaime. Acá le va a salir un QR para que puedan pedir más información. A ver si nos da un descuento a la comunidad de Gurú. Ahí lo vamos a animar. Así que nos vemos en las futuras ediciones. Como siempre, si quieren conocer el día a día de Gurú, estamos en Instagram. Suscríbanse, compartan, comenten. eh, y como ya de nuevo saben ustedes, nosotros leemos todos los comentarios. Así que estamos en contacto. Nos vemos.